Soy Mayalen Díaz, de la compañía Loremore, y el proyecto del que vamos a hablar es el proyecto Piel con Piel a Salas Arequín, un proyecto que desarrollamos en colaboración con la compañía Calatea. Piel con Piel es un taller de creación teatral dirigido a jóvenes en el que abordamos desde una mirada crítica las violencias machistas y racistas. El reto es interiorizar una mirada crítica en torno a estas violencias, así como proponer alternativas desde la creación teatral. Durante un proceso de 6 meses de trabajo, jóvenes de entre 14 y 17 años participan en unos talleres de teatro en los que se ponen en juego muchas cosas, no solo la vergüenza o la ilusión que hace subir a un escenario, sino también el reto de ponerse en la piel de distintas personas para así comprender en primera persona y desde una sensibilidad propia distintos fenómenos sociales que nos atraviesan. Partimos del fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual como primer detonante de la reflexión, siendo este uno de los exponentes de mayor violencia contra mujeres y niñas. Y a partir de ahí nos preguntamos cómo es posible que a día de hoy siga existiendo este fenómeno, desgranando así violencias machistas, racistas, aporófobas, etc. En este proceso de investigación teatral, como ya hemos dicho, los y las jóvenes van desarrollando sus propias piezas que se muestran al final del proceso frente a un público. Este proyecto, Piel con Piel a Salas Arequín, no se lleva solo a cabo en Navarra, sino también en Madrid, Barcelona y Toledo, con lo cual realizamos un festival conjunto entre los distintos territorios en el que jóvenes tienen la oportunidad de ver las obras de otras personas, compartir así su sensibilidad y ampliar la mirada, y tratar de proponer alternativas frente a estas violencias que nos atraviesan desde una esperanza y desde una proactividad dada por el hecho de poner el cuerpo. Siempre pensamos y siempre tratamos de ser esa generación que acabe con el machismo y con el racismo.